Cordial saludo para todos. En esta oportunidad nos ocuparemos de estudiar los flujos de caja del proyecto y los estados financieros proyectados dentro del módulo de estructuración financiera del proyecto. Hasta ahora, ¿qué hemos hecho y dónde estamos? Hemos visto que de los estudios de mercado, del estudio técnico, del estudio organizacional, del estudio legal, se desprenden algunas variables que son cuantificables y que las podemos identificar como ingresos o egresos, estos últimos representados en inversiones, en costos y en gastos. Vimos también que uno de los objetivos de la estructuración financiera del proyecto es sistematizar esta información económica de forma tal que le pudiéramos dar una lectura. Un primer paso en esta sistematización fue realizar los presupuestos de costos y gastos, el presupuesto de inversiones y el presupuesto de ingresos. No obstante, cuando realizamos estos presupuestos, pues no somos capaces todavía aún de leer el comportamiento financiero integral que tiene el proyecto. ¿Por qué? Por cada uno de estos presupuestos, pues yo voy a poder leer, por ejemplo, en el presupuesto de costos y gastos, voy a poder leer cuál es la estructura de costos y gastos de mi proyecto. En el presupuesto de inversiones, pues yo voy a poder leer cuáles son las inversiones necesarias que el proyecto exige. Y en el presupuesto de ingresos, pues voy a leer simplemente cuáles van a ser los ingresos esperados del proyecto. De esta forma, en esta unidad, si bien los presupuestos nos dan una idea del comportamiento de los ingresos, de las inversiones y costos, a través de ellos no se puede leer, como ya lo dije, de manera integral el comportamiento financiero del proyecto. Por eso es necesario recurrir a los estados financieros proyectados, que también los denominamos estados financieros pro forma. Estos me van a mostrar la evolución esperada del proyecto. Revisando la literatura, nosotros encontramos que para la mayoría de los analistas, el estado más relevante es el flujo de caja, ya que a través de dicho flujo de caja, nosotros podemos determinar si el proyecto genera o no genera valor. De esta forma, en esta unidad, entonces nos concentraremos en el estudio de los flujos de caja del proyecto. Al final, veremos cuál es la estructura de los estados financieros, como el balance general proyectado y el estado de resultados. Pero no centraremos nuestro estudio en estos dos últimos estados financieros. El objetivo al finalizar esta unidad es que ustedes estén en capacidad de comprender y formular los flujos de caja del proyecto como un paso previo para la evaluación socioeconómica
y financiera del proyecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dilucidar o declarar qué es un flujo de caja. Y la definición, digamos, más sencilla que tenemos de flujo de caja es que es un registro de todos los ingresos y egresos de efectivo o de caja a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. Si yo logro tener este flujo de caja, cuáles son mis ingresos, mis egresos, y al final tengo una tasa de interés de descuento, un costo de capital, pues yo podría muy fácilmente determinar si dicho proyecto me genera o me destruye valor. De esta forma, el ejercicio de hacer o de formular los flujos de caja del proyecto tienen varios objetivos. El primer objetivo es determinar la viabilidad financiera del proyecto. El segundo es definir si el proyecto que estamos analizando tiene la capacidad o no de generar valor. Un tercer objetivo es analizar la liquidez del proyecto. Y finalmente, un cuarto objetivo es analizar los efectos que tiene la financiación del proyecto sobre la rentabilidad y sobre la liquidez. Así que los invito entonces a ver un video que nos ayudará a entender desde el punto de vista práctico qué significa el flujo de caja. El video es Flujo de caja, ¿de qué estamos hablando? Del profesor Lavín. Cuando hablamos de flujo de caja, ¿de qué estamos hablando? Los métodos de evaluación de proyectos requieren la estimación de flujo futuro como input a sus modelos de trabajo. En este video tutorial revisaremos el concepto de flujo. Les habla el profe Lavín y les doy la bienvenida a este canal académico al cual estoy subiendo material de contabilidad y finanzas. Si te suscribes a mi canal, podrás informarte cuando tengas disponible nuevo material. Hace un tiempo me encontré con un amigo emprendedor y le pregunté sobre sus últimos proyectos y me contó que había tenido un proyecto chiquitito, lo había evaluado y lo había rechazado porque en realidad no era lo interesante y los resultados esperados no eran muy halagüeños. Le pregunté si tenía los números a la mano y tomó un papel y lápiz y empezó a graficar su estado de pérdida y ganancias. Me dijo que las ventas que él estimaba de su producto eran de 12.000, que estimaba que el costo de la producción de esos productos eran de 6.000, lo que le generaba un margen de 6.000, que además iba a tener que financiar remuneraciones de 1 millón de pesos al personal no productivo, arrendar dependencias, oficinas, le significaba 1,5 millones, la depreciación sobre el activo fijo que tenía que haber comprado de 500, la publicidad que tenía que hacer 600, seguros que tenía que contratar de 400 y eso le daba una utilidad antes de impuestos de 2.000. Como los impuestos los cuales enfrentaba eran del 17%, iba a tener que desembolsar 340 y eso le daba una utilidad neta de 1.660.000. Lo que me dice es que la inversión en máquinas requería 2.000, por lo que al hacer la evaluación y calcular el valor presente neto de una inversión de 2.000 y generar un flujo de 1.660, descontaba la tasa del 6% que es su costo alternativo elevado a 1, porque era un proyecto de un solo periodo, le daba un valor presente neto de 434. Lo quedé mirando y le dije, querido amigo, tú acabas de rechazar de hacer un proyecto y lo que acabas de hacer es terrorismo financiero. Te lo voy a demostrar. Aquí está tu estado de pérdida y ganancias y analicemos la perspectiva de un proyecto. En T0 tendrías que hacer una inversión de 2.000, la máquina que debes comprar. Las ventas que estás considerando, ¿las vendes al contado? Tengo que dar crédito. Y ese crédito significa que me van a devolver 4.000 durante 3 periodos.
Entonces en T1 vas a recibir 4.000, en T2 vas a recibir 4.000 y en T3 vas a recibir también 4.000. Ahí están los 12. No recibes los 12 al mismo tiempo. Y el costo de explotación. El costo de explotación me dice la mitad es mano de obra que tengo que pagarla en el periodo y la otra mitad es materia prima que me dan crédito por un periodo. O sea, periodo 2 estaría pagando los otros 3.000. La remuneración del personal administrativo tengo que incurrirlas en el T1. Y el arriendo también. La depreciación no es flujo de caja, esa es una herramienta contable, no es salida de fondo de la caja, por lo tanto no produce ningún efecto. La publicidad tienes que pagarla en el periodo 1, los seguros también, y los impuestos de 340 también. ¿Qué nos va quedando? Nos va quedando que la máquina que la hiciste producir en el periodo 1 ¿te vas a quedar con ella? No, la vendo. ¿Y en cuánto la vas a vender? En el mismo costo que tendría. Si lo compré en 2.000 y la depreciación en 500, tendría que venderla en 1.500. Entonces la venta de activo fijo te va a generar un flujo de 1.500 positivo en T2. ¿Qué más nos queda? Nos queda que tu flujo de caja para T0 es una inversión de 2.000, en T1 tu flujo de caja es negativo de 2.840, en T2 tu flujo de caja es positivo de 2.500 y en T3 tu flujo de caja es positivo de 4.000. Ese es el concepto de flujo de caja. Tú consideraste que las utilidades eran flujo de caja. Y esa es una idea, un concepto incorrecto. Lo que tú debes considerar para tu proyecto son los flujos que tenemos aquí en pantalla. Es decir, tu proyecto XRX tiene una inversión de 2.000, un flujo 1 de 2.840, un flujo 2 de 2.500 positivo, y un flujo 3 de 4.000 positivo. Como la tasa de descuento o rentabilidad alternativa que me has mencionado es del 6%, entonces corresponde descontar los flujos a esta tasa. Tendríamos 2.000 de inversión inicial menos 2.840 descontado al 6% elevado a 1, más 2.500 descontado al 6% al cuadrado, más 4.000 descontado al 6% al cubo. Esto nos da 2.000 menos 2.679,2, que es el valor actual de 2.840, más 2.225, más 3.358, y esto nos da un valor presente neto positivo de 904,3. Si esta es toda la información disponible y que corresponde para este proyecto, entonces tu decisión debió haber sido realizar el proyecto. Lo rechazaste y te perdiste una oportunidad de generar excedentes por 904,3. Pero ese es el problema por haber confundido el concepto de utilidad con concepto de flujo de un proyecto. Con esto terminamos el video tutorial. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Una vez visto el video, entonces vayamos y vemos algunas características que nos ayudarán a entender en detalle dichos flujos de caja. La primera de ellas es la representación gráfica del flujo. El resultado final del flujo de caja nosotros lo podemos mostrar a través de un diagrama que denominamos diagrama de flujo de efectivo neto o diagrama de flujo, simplemente. El horizonte de evaluación lo representamos a través de una línea horizontal, la cual dividimos en periodos que pueden ser días, semanas, meses, trimestres, semestres, años o cualquier unidad de tiempo que se requiera para la evaluación del proyecto. Con flechas hacia abajo simulamos lo que son los egresos del proyecto. Con flechas hacia arriba simulamos lo que son los ingresos del proyecto o entradas de dinero. Si nosotros a cada una de esas flechas le colocamos valores, entonces vamos a tener un diagrama de flujo monetizado del proyecto. Herramienta que es muy útil para comprender cuál es el comportamiento financiero de dicho proyecto. Los momentos de flujo de caja, del flujo de caja, son tres, básicamente.
El momento previo a la operación, como ya lo hemos mencionado, que también lo llamamos momentos de inversión, los momentos de operación y el momento final. El momento previo a la operación, tenemos todo lo que son los egresos iniciales de fondos, lo que corresponde todo a lo que es la inversión inicial requerida para la puesta en servicio del proyecto. Esto incluye lo que son las inversiones en capital de trabajo, activos fijos, gastos preoperativos y préstamos bancarios cuando queremos incluir el tema financiero. Los momentos de operación, entonces incluimos todo lo que resulte, todas aquellas cuentas que resulten de la operación del proyecto. ¿Cómo son los ingresos por la venta del producto o cualquier otro ingreso? Los costos directos e indirectos, también llamados costos variables o fijos, los gastos de administración, los gastos de venta, los gastos financieros y cuando tengamos algún ítem de imprevistos, los incluimos también. En este apartado se consideran además los gastos no desembolsables, que recuerden son la depreciación y la amortización de diferidos, los cuales, si bien no representan un flujo de dinero, deben considerarse acá por cuenta del cálculo de los impuestos. Finalmente tenemos el momento final, que recuerden que ese es el cierre de mi proyecto, en el cual vamos a incluir el valor residual del proyecto o valor de desecho y lo que es la recuperación del capital de trabajo. Porque recuerden que después del periodo N, pues no va a haber operación. Entonces, obviamente, no voy a necesitar activos ni voy a necesitar capital de trabajo. La información para el flujo de caja proviene principalmente ¿de dónde? De los estudios de mercado, técnico, organizacional, legal y ambiental, si es que existe. Esa es la fuente primaria de la información. No obstante, como nosotros ya hemos transformado esa información primaria, la fuente inmediata de información para mi flujo de caja, pues van a ser los presupuestos de ingresos e inversiones y costos y gastos. Recordemos también que en esos presupuestos, pues yo creé algunas cuentas que no se encuentran en dichos estudios, como son la depreciación, la amortización de diferidos, el capital de trabajo, el valor residual, los impuestos, los créditos y los costos de financiación. Así que tengamos en cuenta que la información para nuestro flujo de caja la vamos a encontrar en nuestros presupuestos de ingresos, inversiones y costos y gastos. Voy a repetir un poco acá el tema del horizonte de evaluación, que es un elemento muy importante, así como lo mencionamos cuando empezamos, digamos, a trabajar el tema de presupuestos. Acá también debemos de considerar el horizonte de evaluación. El horizonte de evaluación, recuerden que no es constante para todos los proyectos, es decir, yo no puedo decir que todos los proyectos los voy a evaluar en el mismo tiempo. El horizonte de evaluación depende del proyecto y depende de características propias del proyecto como
los montos de las inversiones, la vida útil del proyecto, la vida útil del producto, situaciones particulares de cada proyecto. Entonces, no podemos decir que esto va a ser una constante para todos los proyectos. Entonces, en nuestro flujo de caja, el valor N de nuestro flujo de caja, pues va a ser el valor N de nuestro horizonte de evaluación del proyecto. Básicamente encontramos 4 tipos de flujo de caja. Pero en realidad me quiero retractar de la palabra tipos. Porque en realidad no es que sean 4 tipos diferentes de flujo de caja. En realidad solamente hay un flujo de caja. Lo que pasa es que se le dan usos diferentes. Yo mantengo la palabra tipos porque en la literatura se utiliza, pero en realidad estamos hablando de usos de los flujos de caja. El primero de ellos, el flujo de caja del proyecto, sirve para ver el comportamiento financiero del proyecto sin incluir las fuentes de financiación. A este flujo de caja también lo denominamos flujo de caja económico. El segundo flujo de caja es el flujo de caja del inversionista, el cual muestra el comportamiento del proyecto, incluyendo las fuentes de financiación. El tercero de ellos, flujo de caja, que lo llamamos de liquidez, me permite medir la capacidad de pago frente a préstamos o a creencias del proyecto. Y finalmente tenemos los flujos de caja de las empresas en funcionamiento. Recuerden que los proyectos pueden ser básicamente de 2 tipos. Proyectos de emprendimiento, proyectos donde se arranca desde cero hasta tener una unidad productiva, o proyectos que se hacen dentro de las empresas para mejorar el funcionamiento de la empresa, para hacer expansiones, para reponer una maquinaria, para reponer un equipo, etc. A esos proyectos, entonces les vamos a dar un tratamiento especial y se lo vamos a dar a través de esos flujos de caja de empresa en funcionamiento. Entonces recuerden, no se trata de 4 diferentes tipos de flujo de caja solamente hay uno, son usos que le damos al flujo de caja. Entonces, empecemos por ver lo que son los flujos de caja del proyecto o flujos de caja económicos. Veamos la estructura del flujo de caja del proyecto. Hay que decir acá que esta estructura es general para todos los tipos, a los 4 tipos de los cuales hemos hablado anteriormente. Lo primero que vamos a hacer es incluir los ingresos sujetos a impuesto. Estos ingresos sujetos a impuesto son todos aquellos ingresos que le generan utilidades o riquezas, llámelo como quiera, al proyecto. Por ejemplo, la venta de los productos. Seguramente en el precio de venta del producto hemos incluido un margen de utilidades. Por eso decimos que esto es un ingreso sujeto a impuestos. Produce utilidades. Pero hay otros ingresos, a poner un ejemplo acá. Si yo compro una maquinaria, yo vendo más bien una maquinaria que en libros,
tiene un valor de 20 millones de pesos y vendo dicha maquinaria, la vendo por los mismos 20 millones de pesos, entonces fíjense que no voy a obtener ninguna utilidad. Mi utilidad acá va a ser igual a 0. No obstante, cuando yo vendo esta maquinaria por un valor superior al valor en libros que tiene dicha maquinaria, por ejemplo, la vendo por 30 millones de pesos, entonces yo de esta operación voy a obtener una utilidad, 10 millones de pesos. En este caso, 10 millones de pesos. Entonces, esa utilidad como tal, yo la debería traer acá a ingresos sujetos a impuesto. A ingresos sujetos a impuesto. Entonces, nos tiene que quedar claro que no son solamente las ventas, sino que cuando se produce por la venta de un activo o la reposición de un activo, se produce una utilidad, la utilidad como tal la tengo que traer como un ingreso sujeto a impuestos. Vamos a borrar esto. Bien. A eso le vamos a quitar los egresos deducibles de impuesto. Los egresos deducibles de impuesto son aquellos que disminuyen la utilidad o disminuyen la riqueza del proyecto. Como todos los costos, como todos los gastos. Los costos y los gastos lo que hacen es disminuir la utilidad. Entonces, a esto a los ingresos le vamos a restar esos egresos deducibles de impuesto. Lo siguiente es deducir los gastos no desembolsables. Los gastos no desembolsables, aunque no son un movimiento de efectivo, que es lo que nosotros estamos considerando en el flujo de caja, movimientos de efectivo, los gastos no desembolsables, como bien su nombre lo dice, aunque no son movimientos de efectivo, los incluimos acá. Pero los incluimos con un único fin, con el único fin de calcular el impuesto, porque el impuesto sí es un movimiento de efectivo. Entonces, nos tocará hacer un ajuste después de que calculemos el impuesto para quitar estos gastos no desembolsables. Recuerden que esos gastos no desembolsables son son las depreciaciones y las amortizaciones. Entonces, si al ingreso yo le resto mis egresos deducibles de impuesto y mis gastos no desembolsables, entonces obtengo la utilidad antes de impuestos. Si a eso le resto mis impuestos, el impuesto sobre la renta, calculada sobre la utilidad antes de impuesto, entonces yo tendría la utilidad después de impuesto. Pero, ¿qué es el impuesto? El impuesto de la renta en Colombia para la mayoría de las empresas está entre el 30 y el 34% aproximadamente. Cuando yo no conozco exactamente cuál es el valor del impuesto, la tasa impositiva, entonces simplemente utilizo como referencia el 30%. Para efectos de planeación es suficiente considerar el 30%. Entonces, como lo dijimos, si a la utilidad antes de impuesto le resto el impuesto, me da la utilidad después de impuesto.
ya he calculado el impuesto. Entonces yo esos gastos no desembolsables, yo tengo que corregir mi flujo de caja. Recordemos que eso no es un movimiento efectivo, entonces lo tengo que retirar de mi flujo de caja. Entonces, para poderlo retirar, como arriba lo resté, entonces ahora acá lo que hacemos es un ajuste por no desembolsables, lo sumamos al flujo de caja. Y ese valor va a ser exactamente el mismo que restamos en la parte superior. Entonces lo que estamos haciendo es corrigiendo el flujo de caja después de calcular los impuestos, incluyendo los gastos que no generan un desembolso efectivo, como son la depreciación y la amortización. A esto le vamos a sumar los ingresos no sujetos a impuesto. Como lo explicaba ahora con la maquinaria, entonces cuando yo vendo la maquinaria y la vendo sin ninguna utilidad, pues me van a ingresar al proyecto 20 millones de pesos. Entonces, esos 20 millones de pesos, como no me están generando utilidades, entonces van a ser unos ingresos no sujetos a impuesto. Pero hay otros ítems. Otros ítems como la recuperación, cuando estoy recuperando capital de trabajo, pues fíjense que yo realmente no estoy obteniendo una utilidad por eso. Simplemente estoy cambiando un activo, que es un activo corriente, por otro activo corriente, que es dinero en efectivo. Entonces, no es en realidad algo que me genere utilidades. Por eso lo colocamos ahí. Otra cuenta que hay que tener en cuenta ahí, el valor de desecho del proyecto. El valor de desecho simplemente lo que estoy haciendo es recuperando todos mis activos al final del horizonte de evaluación del proyecto. Entonces aquí incluimos todo lo que no me genere riqueza o utilidad. Entonces a esto le vamos a restar todos los egresos no deducibles de impuestos. También tenemos egresos no deducibles de impuestos, es decir, que no me disminuyen la utilidad. Por ejemplo, cuando yo hago una inversión, compro un edificio, por ejemplo, eso en realidad no me está disminuyendo la riqueza o la utilidad del proyecto. Simplemente lo que estoy cambiando es el valor de un activo efectivo y a cambio me están entregando un activo que se llama edificio. Entonces son egresos que realmente no están disminuyendo la utilidad. Entonces, los incluimos ahí. Aquí incluimos todos los ítems que disminuyen esa riqueza o la utilidad del proyecto, como son las inversiones en general. La inversión en capital de trabajo, la inversión en preoperativos, se ve todo incluir ahí. Entonces, si a la utilidad, después de impuestos, yo le sumo el ajuste por no desembolsables, le sumo el ingreso no sujeto a impuestos y le resto los egresos no deducibles de impuestos, entonces voy a obtener el flujo de caja del proyecto. Aquí tenemos, digamos, como un formato de presentación de ese flujo de caja. Fíjense que la estructura, digamos, la estructura del flujo, pues va a ser similar a la estructura que venimos utilizando o que veníamos utilizando para realizar los presupuestos. Al lado izquierdo, en las cuentas y conceptos, pues vamos a incluir todos los conceptos que acabamos de ver. Los ingresos sujetos a impuesto, los egresos deducibles de impuesto, los gastos no desembolsables, la utilidad antes de impuestos, los impuestos, la utilidad después de impuestos, los ajustes por gastos no desembolsables, los ingresos no sujetos a impuesto,
y los egresos no deducibles de impuestos para al final tener, digamos, el flujo de caja del proyecto neto, también conocido como flujo de caja económico. Antes de continuar, entonces, vamos a meternos en la solución del caso que veníamos trabajando en clase, el caso de la comercializadora Comer. Vamos a hallar el flujo de caja del proyecto. Entonces recuerden el caso de la comercializadora Commerce. Aquí en los datos, pues teníamos todos los datos que nos habían dado para resolver el caso. Hicimos un auxiliar que nos permitió calcular cada uno de los, o realizar las proyecciones y cálculos de la demanda, de los precios, de los costos variables, de los costos fijos y gastos fijos, de la depreciación, de la amortización del crédito, etcétera, etcétera. Simplemente estoy recordando. También construimos lo que era nuestro presupuesto de costos y gastos. Acá lo tenemos. Nuestro presupuesto de inversiones. Teníamos un capítulo aparte para calcular nuestro capital de trabajo, que lo tenemos acá, el cálculo del capital de trabajo, y nuestro presupuesto de ingresos. Bien, entonces ahora lo que nos toca es construir nuestro flujo de caja del proyecto. Fíjense, mantenemos la estructura que teníamos también en los presupuestos. Entonces, lo que tenemos que hacer primero que todo, antes que cualquier cosa, es crear nuestra estructura de flujo de caja. Y recuerden que esa estructura arrancaba con ingresos sujetos a impuestos. Lo que seguía acá era, vamos a dejar este espaciecito ahí y después lo vemos a ver cómo lo utilizamos, los egresos deducibles de impuestos. Los egresos deducibles de impuestos. Solamente vamos a dejar un espacio para que no nos perdamos. Lo que seguía era incluir nuestros gastos no desembolsables. Gastos no desembolsables. Y entonces lo que íbamos a tener ahí era la utilidad. Si al ingreso le resto el egreso y los gastos no desembolsables, entonces lo que tengo es la utilidad antes de impuestos. Aquí vamos a calcular nuestro impuesto. Si le vamos a poner en minúscula, perdón. Y a esto va a ser la utilidad, después de impuestos. Lo que seguía aquí era hacer nuestros ajustes por gastos no desembolsables. Los ajustes por gastos no desembolsables. Lo que seguía acá era incluir todo lo que eran nuestros ingresos no sujetos a impuestos.
uno solo. Ahora vamos a ver si necesitamos más, recurrimos a más. Lo que seguía acá, entonces, eran mis egresos no deducibles de impuesto. No deducibles de impuesto. Y finalmente, lo que teníamos como resultado al final, pues iba a ser nuestro flujo de caja del proyecto. Entonces, si lo miramos, si lo queremos, digamos, como mirar el conjunto, miremos ahí, tengo la estructura, tengo todo lo que es mi estructura del flujo de caja del proyecto. Vamos a agrandarlo un poquito más. Como yo estoy hablando aquí de ingresos, entonces yo debería ir y buscar dónde tengo ingresos en mis presupuestos. Pues en mi presupuesto, en el presupuesto de costos y gastos, pues obviamente aquí solamente tengo costos y gastos. En el presupuesto de inversiones solamente tengo egresos o inversiones, y en el presupuesto de ingresos es donde yo voy a obtener, digamos, todos mis ingresos. La pregunta entonces es, me vengo acá a ingresos y me pregunto, ¿el ingreso por la venta del producto es un ingreso que le genera utilidades al proyecto? Entonces, obviamente sí, le genera ingresos al proyecto. Entonces, lo deberíamos de incluir acá como un egreso sujeto a impuestos. Fíjense que acá yo tengo los ítems repartidos, ¿no? Es decir, segmentados. No tengo, lo tengo uno por uno, y acá lo que tengo es la suma. Recordemos que lo que tengo acá es la suma del ingreso por cada una de las referencias. Entonces, de la misma forma, y eso ya depende del criterio de cada cual, yo puedo traer segmentado eso, lo puedo traer uno por uno, o simplemente puedo traer todo el valor. Vamos a hacerlo uno por uno. Entonces, me voy a ingresos y traigo la referencia 1. Me voy a ingresos, traigo la referencia 2. Y si copio, obviamente voy a copiar la referencia 3 y 4. ¿Cómo hago para copiar entonces acá mis ingresos? Pues simplemente lo que hago es copiar de acá, y él me está trayendo de allá. Del presupuesto de ingresos me está trayendo todos los valores. Pues simplemente pongámosle el signo pesos, y entonces ahí lo tengo en valores. Ahí lo tengo en valores. De acá hago exactamente lo mismo. Simplemente vengo y copio, lo ponemos el signo pesos y me da el valor en pesos. Y yo puedo hacer exactamente lo mismo, con estos dos. Le ponemos el valor en pesos, para que me dé pesos. Y ya tengo mis ingresos sujetos a impuestos. Vayamos a mirar al presupuesto de ingresos qué otros ingresos hay.
Recordemos que nosotros no lo colocamos en su momento, pero acá teníamos unos ingresos por venta de subproductos y desechos. Por venta de subproductos y desechos. Estos ingresos por venta de subproductos y desechos generarán, vamos a ponerle acá, ponerlo más bien así, ¿generarán utilidades a la empresa o no? Esa es la pregunta que siempre me tengo que hacer. Entonces, obviamente que si yo estoy vendiendo subproductos, pues para esos subproductos yo también tuve unos costos, unos gastos, y siempre los voy a vender por encima tratando de obtener una utilidad, lo mismo que los desperdicios. En este caso, pues el valor era 0, nosotros dijimos que aquí en este proyecto no había, pero suponiendo que hay, entonces yo debería venir acá e incluirlos aquí en ingresos sujetos a impuesto. Los debería traer de allá, ingresos por la venta de subproductos o desechos, y debería ser exactamente lo mismo que hice ahora, traerlos de allá, todos los valores, obviamente el valor va a ser 0. ¿Qué otro tipo de ingresos teníamos acá? Nosotros teníamos el ingreso por la venta de equipos y de maquinaria. Ingreso por la venta de equipos, maquinaria. Entonces ya veíamos ahora, hace un momentico, en la explicación, que este ingreso por vehículos o maquinaria, pues no sabemos si le está generando o le está generando utilidades o no a la empresa. En caso de que le genere utilidades, pues esas utilidades, no todo el valor, lo deberíamos traer acá. Deberíamos traer acá una cosa que se llama utilidad por la venta del equipo o de la maquinaria. Y le deberíamos de colocar un valor acá. Obviamente acá no tenemos absolutamente nada en este ejercicio, en este ejemplo que venimos realizando. Bueno, si esto no genera utilidades, entonces va a ser un ingreso no sujeto a impuestos. Va a ser un ingreso no sujeto a impuestos. Entonces yo lo debería traer desde allá para acá. Ingreso por la venta de equipos y maquinaria. Y obviamente debería traer todo desde allá, los valores, en caso de, pues, de que hubiera. Simplemente estoy haciendo esto. La recuperación del capital de trabajo es un ingreso que, como ya lo vimos, no le genera utilidades a la empresa. Simplemente lo que estoy es convirtiendo un activo corriente en otro activo corriente que se llama dinero en efectivo. Entonces, la recuperación del capital de trabajo no es un ingreso que sea sujeto a impuestos. Es más bien un ingreso no sujeto a impuestos. Entonces, deberíamos de incluirlo acá. Sujeto no, recuperación del capital de trabajo, un ingreso no sujeto a impuestos. Lo traemos de allá
Y obviamente recuerden que como no había recuperación de capital de trabajo en ningún periodo, solamente al final, entonces solamente al final lo vamos a tener. Después, lo que tengo es el valor de desecho del proyecto. Recuerden que el valor de desecho es un ingreso que tampoco me genera utilidades. Ese es un ingreso que obviamente, como no genera utilidad, entonces también es un ingreso no sujeto a impuestos. No sujeto a impuestos. Entonces lo vamos a traer desde allá. Valor de desecho. Ahí lo tengo. Obviamente solamente voy a tener un valor. Al final, recuerden que valor de desecho solamente hay al final del periodo de evaluación, del horizonte de evaluación. Yo acá en ingresos, y lo he dejado a propósito, debería haber incluido, insertar, un ingreso adicional. Ese ingreso por el préstamo. Recuerden que como hicimos un préstamo, entonces nosotros tuvimos un ingreso acá. ¿De cuánto? Ese ingreso, me voy al auxiliar para que lo veamos. Ese ingreso fue de 1.000 millones de pesos. Y no es cualquier cosa tampoco. Son 1.000 millones, entonces yo debería tener esos 1.000 millones acá. Yo no voy a incluir acá en mi flujo de caja del proyecto, no voy a incluir ese ingreso. ¿Por qué? Porque el flujo de caja del proyecto, recuerden, no incluye las fuentes de financiación. No incluye las fuentes de financiación. Entonces, sobra decir que no voy a incluir ese ingreso por financiación o por préstamo bancario aquí en un ingreso que efectivamente es un ingreso no sujeto a impuesto. Bien. Los egresos deducibles de impuesto. Los egresos deducibles de impuesto. Entonces, ¿dónde voy y busco egresos? Pues yo puedo buscar egresos, ya sea en mis costos y en mis gastos, en mis inversiones. Ahí tengo mis egresos. Empecemos con mis costos y mis gastos. Entonces, egresos deducibles de impuesto. Entonces me voy a costo y gasto. El costo de la mercancía será un costo deducible de impuestos. Pues obviamente que sí, porque eso va a disminuir la utilidad de mi negocio, de mi proyecto. De la misma forma como podemos llevar uno por uno de mis costos, pues puedo llevar el valor total. Aquí voy a solamente a llevar el valor total, hacerlo de forma diferente. Entonces voy a insertar el valor total. Entonces me voy a costos y gastos, busco costos variables, mis costos variables, y simplemente copio a lo largo y ahí le damos formato de pesos para obtener mi costo variable. ¿Qué es lo que sigue? Entonces voy y busco el costo fijo. El costo fijo. Costo fijo ¿disminuye la utilidad del negocio? Obviamente que sí, disminuye la utilidad de la empresa o del proyecto. Entonces, vamos a traerlo de allá. Costos fijos. Hago exactamente lo mismo. Vamos a insertar. Veamos, revisemos lo otro que tenemos allá. Revisemos. La depreciación, bueno, esa está incluida, la depreciación en no desembolsable, entonces todavía no la llevemos. ¿Qué más tengo de costos o de gastos
que disminuyen la utilidad del negocio. Pues tengo todos mis gastos operativos. Tengo mis gastos generales de administración, gastos generales de venta, de distribución. La amortización de diferidos no, porque la amortización de diferidos debería estar aquí en los gastos no desembolsables. Entonces vamos a incluir, insertar, todo lo que nos falta. Los costos fijos, entonces vayamos, incluimos los gastos generales de administración. Puedo incluir también los gastos generales de venta y puedo incluir acá los gastos generales de distribución. Recuerden que aquí no hay gastos generales de distribución, pero vamos a colocarlo pues como para hacerlo en forma general. En forma general. Simplemente vengo y copio de allá todos los valores. Ahí tengo todos los valores y le ponemos formato de pesos. ¿Listo? Los gastos no desembolsables, también los tengo acá. Tengo los gastos de depreciación y los gastos, y la amortización de diferidos. Entonces, puedo traer de allá ambos, la depreciación y puedo traer también de ahí, la amortización de diferidos. Para que esto pues me quede igual, lo mismo que acá, vamos a darle el mismo formato a esto. Y para que esto quede igual a esto, vamos a darle el mismo formato a esto. Listo. Ya tengo la depreciación, pues traigo los valores de allá. Simplemente le damos formato. Veamos qué tengo yo de otros ingresos. Bueno, ya revisé todos los ingresos y estos eran los ingresos que yo tenía no sujetos a impuestos. Los ajustes por gastos no desembolsables pues van a ser iguales a mis gastos no desembolsables. Apenas hagamos esta suma aquí, pues volvemos y la colocamos acá para que hagamos la corrección. ¿Y cuáles son mis egresos no deducibles de impuesto? Entonces, mis egresos no deducibles de impuesto van a ser todos aquellos inversiones, donde recuerden que lo que estoy haciendo es cambiando un activo que se llama dinero por otro activo que se llama edificio, maquinaria, equipo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde tengo mis inversiones? Las tengo acá. Entonces, simplemente me vengo acá y copio. Podría hacerlo, tomar el total o traerlo uno por uno, como estamos haciendo, traer uno por uno. ¿Sí? Voy a traer el segundo, las inversiones, que son equipos de informática y telecomunicaciones, y puedo copiar los otros dos. Listo. Vamos a ponerle esto así, no negrilla. Vamos a copiar los valores. Recuerden que inversiones pues solamente voy a tener en el periodo cero. ¿Sí? Solamente voy a tener inversiones en ese periodo. Listo. Muebles y enseres. ¿Qué más me falta de inversiones? Pues ya tengo todas mis inversiones fijas. Voy a llevar mis gastos preoperativos. Lo puedo traer allá. Mis preoperativos. Entonces puedo traerlos de allá.
los preoperativos, y también puedo traer, obviamente, o debo de traer mi capital de trabajo. Mi capital de trabajo que está acá. Entonces, mi inversión en capital de trabajo. Ahí tengo los otros dos ítems que tengo. Los copio. Simplemente le doy formato de peso y ahí tengo las inversiones. Bien. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Pues empezar a totalizar todo esto. Empezar a totalizar todo esto. Entonces, ¿cómo sumo mis ingresos? Pues mis ingresos van a ser todas estas cuentas. Van a ser todas estas cuentas que coloqué acá. La venta del producto, los ingresos por venta de su producto y desecho, la utilidad por venta de equipos, etc. Entonces yo podría copiar muy fácilmente todo acá y tener mis ingresos de todo el proyecto, los ingresos de todo el proyecto. Los egresos, ¿cómo hago? Pues hago exactamente lo mismo, sumo todos mis egresos y los copio acá. Entonces ahí tengo mis ingresos acá, mis egresos acá. A eso vamos los gastos no desembolsables también los podría copiar, sumar, la depreciación y la amortización, y podría copiar para todo el horizonte de evaluación. La utilidad antes de impuesto, entonces, ¿cómo la calculamos? Entonces, la utilidad antes de impuesto va a ser igual a el ingreso total menos los egresos deducibles de impuesto menos los gastos no desembolsables. Eso me va a dar como utilidad, eso me va a dar la utilidad antes de impuesto. Simplemente la copio acá a lo largo del horizonte. Fíjense que siempre voy a tener una utilidad antes de impuesto. Bien. El impuesto, entonces lo calculo como el 30% de la utilidad antes de impuesto. Pero es importante que tengamos en cuenta acá que si por alguna casualidad yo tengo un valor negativo acá en la utilidad antes de impuesto, es porque estoy teniendo una pérdida. Entonces, como estoy teniendo una pérdida, yo no debería de pagar impuestos. Entonces, lo mejor que se debe hacer acá es colocar un condicionante. Si, abro paréntesis, el valor que tengo acá es menor que 0, es decir, es negativo, entonces no pagamos impuesto. Entonces, haga el impuesto igual a 0. Pero, si es mayor que 0, entonces calcule el impuesto, calcúlelo sobre la utilidad antes de impuesto, o sea, coja esa celda y multiplíquela por el impuesto que es de 30%, como ya dijimos. Con ese condicionante, pues quedamos tranquilos de que si por acá hay un valor negativo, pues no lo vamos a colocar, no se va a colocar ahí. Ahí lo tenemos, afortunadamente no hay nada, ¿ok? ¿Cómo calculo la utilidad después de impuestos? Pues la utilidad después de impuestos simplemente cojo la utilidad antes de impuestos y le resto los impuestos. Le resto los impuestos, voy allá, copio para todo el horizonte de evaluación. Aquí vienen los ajustes por los gastos no desembolsables. Pero yo tengo como gastos no desembolsables el valor total acá. Entonces simplemente lo que yo voy a hacer es copiar de allá, copiar de acá de los gastos no desembolsables los valores. Porque yo tengo que corregir por el monto que desconté. Ahí lo tengo.
Fíjense, los valores que desconté acá, los tengo acá y lo estoy sumando para corregir mi flujo de caja. Bien. Los ingresos no sujetos a impuestos, entonces los vamos a sumar, como todas estas cuentas, y voy a simplemente a sumar, a copiar para todo el horizonte de evaluación. Los egresos no deducibles de impuestos, también los puedo sumar todos y puedo copiar a lo largo de todo el horizonte de evaluación. ¿Qué es lo que me queda? Entonces lo que me queda es calcular, el flujo de caja del proyecto. Pero fíjense que todo este flujo yo ya lo tengo calculado ¿hasta dónde? Hasta la utilidad después de impuesto. Entonces yo puedo decir que el flujo de caja va a ser igual a la utilidad después de impuesto más los ajustes por gastos no desembolsables más los ingresos no sujetos a impuesto menos los egresos no deducibles de impuesto, y entonces ahí voy a obtener mi flujo de caja, el flujo de caja del proyecto. Copio para todo, y entonces fíjense que al final yo lo que obtengo, es un flujo de caja que me está indicando que debo realizar una inversión de 1.794.045.336 pesos y que en los periodos siguientes voy a obtener unos beneficios de 148, 145, 140, 131, 197, 200, 213, 209 y 1806. Yo ya tengo mi flujo de caja. Esta forma de presentar el flujo de caja a veces no es tan buena. Porque realmente como tiene tantos ítems, entonces a veces se pierde uno en el bosque, en vez de mirar, digamos, como global. Entonces uno lo que hace básicamente es esconder esto, ocultar esto, y el que lo quiera ver pues viene y simplemente lo muestra, ocultar, ocultamos todo esto, las subcuentas, el impuesto sí hay que dejarlo siempre, mismo que es que este debería estar en negrilla, los ajustes no desembolsables, los ingresos los ocultamos los egresos no deducibles de impuestos, todos ocultamos, y entonces fíjense que me queda el flujo de caja de mi proyecto ya para leer muy fácilmente, Una vez estudiado el flujo de caja del proyecto y hecho el ejemplo para el caso de la comercializadora Comer, entonces pasemos ahora a estudiar lo que es el flujo de caja del inversionista.